electoral. Ayer el Gobierno nos dijo que el déficit público se ha reducido hasta el 20% hasta el mes de marzo. Es un tema que queremos abordar hoy con el director del think tank, la institución Futuro, muy conocida en nuestra comunidad. El director es Javier Olloqui y hoy nos acompaña aquí en Diario de la Noche. Señor Olloqui, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos en un día en el que de alguna manera tenemos una buena noticia que comentar, ¿no? Sí, yo creo que es una buena noticia. Lo que pasa es que no nos queda otro remedio. Nosotros nos hemos comprometido, España se ha comprometido a cumplir con un déficit con Bruselas de hasta un 6% durante este año y un 3% hasta el año 2013, y no nos queda otro remedio que cumplir con ello. Además de eso, nos hemos comprometido también a hacer unas reformas estructurales que obligatoriamente las tenemos que hacer, porque o las hacemos o nos las hacen hacer. Es decir, en el marco europeo no nos queda ningún otro remedio que estar metidos dentro de lo que es el juego europeo y el juego de los mercados y el juego del euro. Y esto el gobierno lo tiene que obligatoriamente cumplir. Lo que pasa es que, como ocurre habitualmente, los datos del gobierno es importante el analizarlos con detalle, porque es cierto que esto es una buena noticia y que vamos en la buena tendencia, pero hay que coger con cuidado estos datos, hay que verlos con detalle, porque es cierto que hemos bajado, nuestros ingresos han bajado un 12,4% y los gastos un 14,1%. Esto hace 6.900 millones de euros de menos gasto. Eso es ese 20%, ¿no? También se aprovecha esa noticia al 20%, pero estos datos hay que analizarlos con detalle, porque hay que ver exactamente cómo se está bajando ese gasto y dónde estamos incidiendo para conseguir más ingresos. Entonces, si nos fijamos en detalle en los datos, nos damos cuenta que los ingresos están consiguiéndose más a través de impuestos. Entonces, tenemos a través del IRPF se ha subido un 2,4% más, porque los impuestos han subido, los impuestos por rentas del trabajo han subido un 3,5%. ¿Y esa es la dirección correcta? Claro, este es el problema. Si añadimos otro dato más, Amaya, que es que en el IVA se han incrementado un 8%, incrementamos un 8% los ingresos a través de IVA, porque se hicieron también incrementos de impuestos. Y si nos vamos a los impuestos indirectos, pues por ejemplo vemos que en hidrocarburos, que sabéis que es uno de los impuestos importantes, se ha reducido, a pesar de los precios que tiene en estos momentos la gasolina, en un 2,7%. Tenemos unos ingresos en un 2,7% inferiores. Pero los datos que realmente son muy significativos es que, como he dicho, en el IRPF subimos un 2,4%. Y en el IVA subimos un 8%, pero es que en las rentas de sociedades, aquellas que provienen de las empresas, bajamos un 42,7%, lo cual significa que estamos cargando sobre IRPF y sobre IVA, es decir, sobre impuestos que van cargados sobre el consumo y van cargados sobre rentas del trabajo, pero no están proviniendo de las empresas. Este dato a mí me parece realmente serio y catastrófico, es decir, los españoles también hemos bajado los gastos a través de reducciones de salarios, por ejemplo, a los funcionarios. Sí. Por tanto, la realidad es que ganamos menos dinero, pagamos más impuestos y los españoles somos más pobres. Pero obligatoriamente tenemos que ir en esta senda de deducción del déficit porque no nos queda otro remedio. La otra solución sería en una solución drástica, que sería aquella que nos están también llamando, la del rescate, que dice que estamos lejos. Yo creo que sí que es cierto, estamos lejos, pero el rescate para nosotros significaría una verdadera tragedia. Tragedia porque eso sí que nos sumiría en una salida de la crisis muchísimo más lenta de la que ya realmente vamos a tener, porque sabes que se está evaluando la posibilidad de que no crezcamos más allá del 2%, que es cuando se empieza a generar empleo, a partir del año 2017. En Institución Futuro hemos defendido y hemos dicho que esta crisis era de largo recorrido y la realidad económica nos está dando la razón. Bueno, nos quedamos con esa primera reflexión. Tenemos hoy otra pincelada, un dato que yo creo es interesante. Las exportaciones en Navarra han llegado a los 7.205 millones de euros en 2010, un 32,2% más que el año anterior. Yo creo que es importante que también reseñemos este dato e incluso reflexionemos un poquito acerca de él, ¿no? Sí, la situación que tenemos en Navarra es una situación
privilegiada, es muy diferente. Basta con viajar un poco por las otras regiones españolas o fijarse en los ratios económicos. Sí que es cierto que nosotros tenemos un paro inferior, somos la segunda región con menos paro de España. Además de eso también tenemos un paro juvenil inferior al resto de España. Tenemos una deuda inferior en términos absolutos, aunque esto también hay que verlo desde un punto de vista de términos relativos, en la medida en la que tenemos que saber cuánto debemos, pero cuántos somos contribuyentes, qué número de contribuyentes tenemos para devolver esa deuda. Y en esos términos relativos somos los terceros que más dinero debemos. Eso es importante. También es cierto que nuestra economía es mucho más activa, con lo cual podemos devolverlo, es decir, aunque seamos los terceros que más debemos, pero también tenemos la posibilidad de devolverlo a mayor velocidad, es decir, tenemos más posibilidades de devolución de deuda, con lo cual no es tan preocupante. Pero sí que es cierto que nosotros también tenemos algo muy importante, que tenemos algo que otras regiones no tienen, el Plan Moderna, que el Gobierno y los agentes sociales y parte de la sociedad civil ha puesto en marcha. Yo creo que es muy importante porque nos marca las grandes líneas a seguir en las próximas décadas. Javier Ollocki, tenemos muy poquito tiempo. Me gustaría una última reflexión. Hemos comenzado esta entrevista haciendo referencia a la voluntad de los navarros que están dispuestos en gran medida a salir de España para trabajar en el extranjero. Usted es una persona que ha trabajado en Hungría, que ha trabajado en Budapest concretamente, en Florencia, en Italia también. Un mensaje para esas personas que quizás están planteándose ahora salir de nuestros límites y buscarse un ámbito laboral internacional. Bueno, yo creo que hay una perspectiva que es muy importante. Yo a veces la cuento y es un poco quizás avanzada, pero la realidad es que el mercado laboral que los trabajadores del conocimiento tenemos en estos momentos es un mercado muy amplio, es el mercado mundial. Es decir, ya no es Pamplona, no es Tudela, no es Navarra, tampoco es España, tampoco es Europa, es todo el mundo. Y las personas que hablan idiomas, que tienen formación y pueden, como digo, a través de los que son lo que consideramos los trabajadores del conocimiento, tienen que darse cuenta que hoy en día el mercado laboral es global. Bueno, nos quedamos con esa amplitud de fronteras. Javier Ollocki, director de la institución Futuro Centro de Investigación Socioeconómica. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Seguimos con